Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla de las jornadas de la CAP. En este caso vamos a tocar un tema que nos parece muy importante en el desarrollo del cultivo y en lograr los productivos que estamos necesitando en el cultivo del pecan, como es el tema del manejo de las reservas en el cultivo. Cuando hablamos de reserva, hablamos de aquellas sustancias que se acumulan en la planta que nos permiten posteriormente la brotación y la floración. Y hemos convocado para ello a un amigo personal, que tengo el placer de considerarme su amigo, que es un docente, investigador, experto en estos temas, investigador en climatología y en estadística aplicada, trabaja en la Universidad de La Plata, en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires y en la UNAG, y a su vez es gerente de desarrollo técnico de Agrosuma, laboratorio que nos acompaña hoy, desde el año 2010, y venimos trabajando con él hace bastante tiempo, y bueno, la idea es que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo desde Agrosuma, un laboratorio que ha tomado el tema del pecan como un tema importante para su desarrollo comercial, con lo cual estamos muy agradecidos. Fabricio, te invito a que comiences tu charla, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mariano, obviamente es recíproco el tema de la amistad, al contrario. Un honor muy grande para mí y para nosotros, ¿sí? Y para el sector también, por eso es. Pero principalmente, y como vos decís bien, cuestión personal. Bien, yo voy a compartir, decime o díganme si se ve, ¿sí? Por ahora no, Fabricio. Deme un minuto porque la tecnología tiene su... Ahí está, ahí estamos. La tecnología tiene sus cosas, ¿sí? Pero se ve perfecto ahí. ¿Se ve bien? Díganme, Fabricio, no sé cómo está vos. No, impecable, impecable. Sí, pantalla completa, Genial. todo, sí. Perfecto, Bueno, adelante. Bueno, como le decía, buenas tardes a todos, a la cámara. Gracias por este espacio y bueno, y veremos en un ratito qué es lo que estamos haciendo. En realidad, cuál fue el fundamento y cuáles fueron nuestras preguntas respecto al tema que comentaba Mariano y al tema que nos convoca hoy, y cuáles fueron los lineamientos y cuestiones que la empresa toma como decisión para llegar a este convenio con una universidad, donde nuestra confianza es plena y ver un poquito más allá de lo que puede llegar a ver una empresa privada, ¿sí? Creemos que en el ámbito académico hay respuestas, hay equipos de trabajo, y no deben dejar de tenerse en cuenta estas combinaciones, y como le decimos nosotros, estas alineaciones planetarias entre las empresas privadas, en el caso de la empresa Agrosuma, la Universidad Nacional de La Plata y los técnicos, ¿sí? En este caso, la parte privada a nivel de cultivo, ¿sí? Bueno, básicamente, y díganme si pasa, ¿sí? Sí. Sí, Bien, perfecto. como es costumbre, nosotros, no sé si se acuerdan, hace un par de años dimos también una presentación sobre un producto que por suerte están dando bien, que es el Kelpac, donde trabajábamos con estos códigos QR, así que todo lo que pueden escanearlo en cualquier momento, ir a nuestra empresa, está linkeado, así que ahí van a encontrar todos los productos y algunas cosas técnicas de las cuales trabajamos, ¿sí? Bueno, básicamente un poquito de nuestra empresa. Nosotros nacemos en el año 89, cuando el ingeniero Davat empieza a caminar un poco el sector y reconoce que existen necesidades para satisfacer de los clientes en lo que son fertilizantes de especialidad, ¿sí? O sea, productos dirigidos a momentos y de máxima calidad.
desde ese momento estamos trabajando y básicamente somos pioneros y líderes hasta ahora. Entonces, nosotros no nos limitamos simplemente a comercializar los fertilizantes, sino que también brindamos apoyos técnicos y prácticamente a toda la cadena comercial, ¿sí? Desde los productores hasta los técnicos referentes. Nosotros nos encontramos en todo el país, somos más de 20 personas, de los cuales hay técnicos, hay administrativos, comerciales. Tenemos una estructura armada en todo el país, en cada región un técnico especializado, en el cual escucha la parte técnica de cada cultivo en particular y nos lo trae al departamento técnico, ¿sí? También contamos con 5 plantas en todo el país y 7 depósitos que garantizan obviamente la entrega de los productos en tiempo y forma cuando los comerciales hacen su actividad, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestro departamento técnico, y más hoy en día, como le decimos nosotros, es la cocina, donde escuchamos de la parte técnica de cada cultivo, hoy pecan, básicamente cuáles son las necesidades, qué es lo que les hace falta, qué es lo que les llama la atención, qué necesitan, y básicamente lo que hacemos es, empezamos un camino de lo que es búsquedas bibliográficas, conferencias en varias partes del mundo, páginas, y empezamos a recolectar información para abastecernos de todo lo que sería la parte de bibliografía, ¿sí? En ese caso, la importancia de escuchar a los técnicos, de escucharlos a ustedes, es relevante para nosotros, para estar presentes y para tratar de encontrar soluciones hacia el sector. Entonces, esta cocina, que es el departamento técnico y alineado con todo, nos lleva, obviamente, a pensar lo que habló hace un ratito Mariano, ¿no? O sea, este tema de las reservas, que nosotros venimos viéndolo en distintos cultivos, no solamente en pecan, y nace hace unos 3, 4 años, ¿sí? Aproximadamente, con este tipo de necesidad de cultivos en distintos ambientes, en distintos espacios, en distintas densidades, ¿sí? Y cultivos desde pecan hasta durazno, manzana, cereza, ciruela, o sea, todos los frutales. Entonces nos preguntamos si teníamos y podíamos abastecer con nuestros productos esta necesidad, ¿sí? Entonces, bueno, un proceso de investigación parte de esto, de escuchar primero, buscar después, hacer reuniones, obviamente, y empezar a diagramar, por ejemplo, en el caso de pecan, empezar a hablar un poquito de las reservas, ¿no? De qué son, por qué son importantes, dónde se acumulan, cómo se acumulan. Esas son las preguntas que nos empezamos a hacer y tratar de, principalmente, buscar a las personas que conocen esas respuestas, ¿sí? O que por lo menos las tienen, o que en el mundo aparecen en otros cultivos, tal vez, ¿sí? O sea, hay muy buenos trabajos de distintos autores que no solamente trabajan un cultivo, sino que tal vez un frutal nos pueda dar respuestas respecto a otros, ¿sí? Bien, y esto es lo que nos lleva a pensar, o sea, esas 3 premisas o consideraciones, a que lo más acertado es hacer un convenio, ¿sí? con una academia, en este caso con la Universidad Nacional de La Plata, y, bueno, y empezar a cargarles un poquito de toda esta preocupación que tenemos nosotros a ellos y ver a ver de qué forma la podemos resolver, ¿sí? O sea, seguimos pensando en esta alineación planetaria, como decimos. Bien, básicamente nosotros nos encontramos con esas preguntas, ¿sí? Y como bien decía Mariano, respuestas a lo mejor básicas que en ese sentido empezamos a trabajar. Vemos autores de algunas definiciones clásicas, ¿sí? De qué son las reservas, o sea, ¿por qué un árbol o una planta o un frutal empieza a hacer reservas, ¿sí? O sea, conceptos bastante básicos para empezar a preguntarnos en qué lineamiento nos paramos y en base a qué vamos a trabajar. Entonces, empiezan a aparecer alguna que otra respuesta, como por ejemplo, bueno, autores como Fonquero, Salisbury, que son clásicos de la
de la fisiología, nos empiezan a dar algunas de esas respuestas, ¿sí? Entonces, básicamente, un árbol, un frutal, empieza a producir en un determinado momento compuestos, ¿sí? Los utiliza y a otros los reserva, ¿sí? Esa es nuestra palabra básica que vamos a empezar a trabajar. Y aparecen algún que otra palabra, por ejemplo, ahorro, sustento, ¿sí? Vemos que se producen durante un momento, una temporada, por ejemplo, la temporada activa, se sintetizan en lugares específicos, o sea, empezamos a obtener información a partir de algunos autores que son los que nos van a orientar hacia dónde tenemos que llevar lo que tiene que ver con un proceso de un proyecto, ¿sí? Entonces, seguimos buscando información, aparecen otro tipo de definiciones, como por ejemplo, que se utilizan inmediatamente cuando se producen, en el caso de las reservas que se estén elaborando en ese momento, obviamente en procesos metabólicos específicos, como por ejemplo la respiración, mientras que el exceso empieza a almacenarse en distintos lugares, ¿sí? Entonces, vemos también una simultaneidad de cosas. Por ejemplo, que se produzcan, se consuman, y si el exceso, se empiezan a guardar. Obviamente que en periodos desfavorables también son utilizados, ¿sí? Empiezan a aparecer autores, por ejemplo, Spinoza, bueno, Castillo, algunos autores de relevancia, donde empiezan a marcar, por ejemplo, lugares en donde se almacenan. Hay zonas, por ejemplo, del tronco, de la corteza, de las ramas, de las zonas cercanas a los brotes. O sea, lugares medios específicos, ¿sí? Pero empieza a aparecer lugares bastante clásicos en lo que respecta a distintos árboles, no solamente en pecan, ¿sí? Por ejemplo, aparece la palabra zonas radiculares, empieza a aparecer palabras carbohidratos, proteínas solubles, ¿sí? Empiezan a aparecer estas cosas que nos llaman la atención y empezamos a estudiarlas, ¿sí? Básicamente, autores como por ejemplo Sí, en Pecan, Valenzuela, en México, hablan, y obviamente y el equipo, que están asociadas y relacionadas con tejidos de conducción, ¿sí? Esto es algo interesante que nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque acá empezamos a ver con este tipo de trabajos cómo se guardaban esas reservas. O sea, cuáles eran algunos nutrientes que favorecían el proceso, en qué lugares se guardaban, por qué con tejidos de conducción, ¿sí? Cosas bastante básicas en lo que es la biología, pero empezamos a ver que que Agrosuma tenía y contaba con productos de los cuales podíamos favorecer este tipo de proceso. Entonces, este trabajo de Valenzuela nos orientó bastante, ¿sí? Continuando con otro tipo de investigador como Martínez, ya en otro tipo de plantas, ¿sí? En este caso durazno, hablan de que en algunas especies de hoja caduca hay, obviamente, el periodo de letargo, las raíces, ¿sí? O sea, en este momento es donde tienen el máximo nivel de almacenamiento de reserva. Entonces estamos hablando de momentos. También encontramos en Pecan que hay momentos determinados en donde las reservas son máximas. Escuchamos a algunos de los técnicos que ha traído Capecán, donde opinaban lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que este modelo se repite en varios frutales, o sea que la biología tiene cosas en común, ¿sí? Nosotros no solamente cuando vamos a trabajar sobre un tema determinado abordamos ese árbol, sino que también en algunos otros están algunas otras respuestas, ¿sí? O sea, el hacerlo integral es lo que nos ayuda un poco a entender el problema y después, bueno, estudiarlo y poder explicarlo, ¿sí? Entonces, básicamente aparecen este tipo de definiciones, raíces, niveles máximos de almacenamiento, eso quiere decir que hay un periodo que no hay, disminuciones, ¿sí? En el caso de las primeras etapas de crecimiento, o sea, estamos hablando de un despertar para estos tipos de frutales donde hay un consumo de reservas, ¿sí? No debemos olvidarnos el tipo de reservas que son. Bueno, el mismo autor, en este caso Valenzuela, bueno, habla también que qué tipo de compuestos hay, ¿sí? O sea, habló de
proteínas solubles, habló de carbohidratos, pero también se habla de compuestos nitrogenados, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que son necesarios a la salida del letargo o de la parada invernal para, obviamente, producir este despertar en brotes y raíces, ¿sí? En el caso de, otra vez, autores como Muñoz, él empieza a hablar, y después encontramos bastantes patrones, ¿sí? De, ya como compuestos nitrogenados, aminoácidos, o sea, desdoblamientos de proteínas hasta aminoácidos. Y acá se empieza a nombrar uno de los aminoácidos, que es la arginina, ¿sí? Como principal forma de reserva en la raíz. Bien, nuestras consideraciones hacia la importancia de las reservas en estos casos, obviamente, estamos alineados en lo que tiene que ver principalmente con la persistencia, o sea, tratar de que el plantel dure lo máximo que se pueda, ¿sí? En función de esta producción, consumo, estos ciclos que se vayan dando y en alguna forma poder cuantificarlos, ¿sí? Las reservas son importantes hacia lo que serían los pulsos radiculares. Y acá, en el despertar, ¿sí? O sea, acá hay varios aspectos técnicos a tener en cuenta, nos hablan un poco de cómo hace para volver a crecer una planta luego del invierno, cuando no hay ningún material verde que le esté produciendo nada. O sea, hay algo cercano, en este caso a la raíz, que es lo que promueve y produce lo principal de lo que sería el pulso radicular, ¿sí? Alineado perfectamente con la brotación, como bien decía Mariano, en este caso, bueno, en el caso de pecan, estamos hablando de floraciones, entonces, toda esa reserva que se utiliza a la salida del invierno, en algún lugar se tuvo que guardar y en algún lugar, y alguien lo tuvo que hacer. Obviamente, la posbrotación, hasta que la planta empieza a tener material verde, necesita de esas reservas, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer conceptos nuevos, para nosotros más que importante, que es este tema de la alternancia, ¿sí? De la alternancia de las producciones y de lo que tiene que ver con la relación que existen entre las reservas y el rendimiento, ¿sí? O sea, cómo podríamos de alguna forma ver el tema de las reservas, pero alineadas en lo que tiene que ver con la alternancia y en el caso de las reservas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hicimos? Con toda esta información que nosotros recolectamos e investigamos durante cierto tiempo, bueno, nos pusimos en contacto con, en este caso, la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Iniciamos esas negociaciones, esos llamados, ¿sí? Con gente obviamente conocida, en donde, bueno, nos pedían ciertos requisitos, planes, planteos, qué queríamos hacer, la factibilidad de hacerlo, y obviamente que logramos este año, en el 2023, poder firmar un convenio, en este caso de vinculación, de modo específico en fruticultura y para estudiar las reservas en el cultivo de pecan. O sea, básicamente, trabajar con una gran amiga, que es la especialista Gabriela Morelli, profesora titular de la Cátedra de Fruticultura, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad, y obviamente que ella, como líder de un equipo ya consolidado, nos iba a poder empezar lo que sería a responder algunas de estas preguntas. Obviamente que el proyecto tiene una duración, ¿sí? Nosotros queremos trabajar hasta que logremos la máxima cantidad, pero bueno, los ciclos son de 4 años. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, principalmente contarles a la gente en este caso liderada por la ingeniera Morelli, cuáles eran nuestros lineamientos, o sea, por qué queríamos trabajar con esto, y básicamente lo que nos orientamos a lo que venimos trabajando en Agrosuma desde hace tiempo, ¿sí? A lo que serían armar productos, o sea, trabajar con productos de diseño, pero de utilización estratégica, o sea, utilizando y potenciando procesos fenológicos determinados, caso del que trabajamos con Mariano, el Kelpak, en el caso de la floración, o sea, en momentos determinados, pero en este caso, tratar de situar
estos procesos de las reservas y trabajar con productos estratégicos para eso. Bueno, obviamente que nos recomendaron situarnos en una etapa específica. ¿Por qué? Porque y esto seguramente la parte técnica está más acorde con lo que digo, pero bueno, hay momentos, por ejemplo, desde la finalización de la formación del fruto hasta la caída de hojas, ese es un momento en donde la planta, en este caso pecan, empezaría a tener relevancia el tema de la elaboración y acumulación de reservas, ¿sí? Esto hay varios autores, técnicamente lo hemos escuchado, y se da así, en donde es un proceso en el cual podemos, de alguna forma, y a nivel nutricional, favorecer esto. Bien, obviamente que entendiendo que todo tiene obviamente una finalización, en el caso de los caducos, estamos hablando de que nuestro tiempo de trabajo es desde que se produce la finalización de la formación del fruto hasta la caída de hojas, sería el momento de trabajar con este tipo de cosas, ¿sí? Y obviamente trabajar básicamente y más en el tema de raíz. Entonces, nuestro marco teórico fue, aparte de todo el que vimos hace un ratito, tratar de seguir indagando, y ya empiezan a aparecer autores más que específicos en Pecan, que hablan de que existen condiciones más favorables para el caso de acumulación de reservas, que son las raíces, ¿sí? Estos mismos autores empiezan a hablar de que el aminoácido arginina es la principal fuente de nitrógeno en este tipo de cosas. Por lo tanto, ya vamos formando este tema del embudo, o sea, tratar de ir lo que era para nosotros una bola de nieve, tratar de llevarla y canalizarla hacia lo que queremos hacer, ¿sí? Obviamente, este aminoácido, que es la arginina, ¿sí? Es una fuente muy importante, encontrada en muchos de los árboles, ¿sí? Pero, más situadamente, encontrándonos en el proceso de lo que sería la elaboración de la arginina, desde la madurez de la fruta hasta la caída de las hojas. O sea que mucho más estos autores nos están como dando a entender de que el momento es ese y el aminoácido a buscar es ese. Por lo tanto, y volviendo también a otro tipo de frutales, no solamente en pecan, notamos que es un índice, en este caso medible, probable, que se puede hacer inclusive en momentos determinados y bajo condiciones, por ejemplo, en la parada invernal, ¿sí? O sea que podemos tratar de analizar este tipo de aminoácidos hasta ese momento. Luego de ahí empieza lo que es un periodo de descarga, o un periodo de utilización, donde va a ir disminuyendo hasta nuevamente volver o volverse a recargar. Este ciclo, lo que estamos viendo, y en algunos casos más aún en este tiempo de aparentemente inviernos cortos, de que este tiempo se está cortando. O sea, y esas son una de las cuantas cosas que nosotros también venimos a preguntarles al convenio, ¿sí? Bien, nuestro objetivo para lo que sería el convenio, ¿no? Tratar de indagar en la aplicación de productos, y ahí sí, nuestra empresa tiene productos que desde lo nutricional y de utilización estratégica promuevan el aumento de reservas en el cultivo de pecan, ¿sí? ¿De qué modo? Bueno, de una metodología a aplicar basada principalmente en evaluar parámetros, ¿sí? O sea, aplicar y evaluar. Eso es lo que nosotros tratamos de cerrar, como para ir viendo la eficacia de esos productos, ¿sí? Planteamiento de tratamientos, distintas dosis, distintas aplicaciones, y distintos productos, obviamente, para tratar así de ver de qué tipo los productos son eficaces, ¿sí? Tenemos antecedentes de otros cultivos en donde productos de acción similar tienen ese fundamento. Bien, el convenio no es solamente algo que se dé en el caso de una academia, en lo que tenga que ver con una empresa privada, sino que también nosotros fomentamos
lo que tiene que ver el nivel académico o el alcance académico, ¿sí? Por ejemplo, proponemos, o el convenio propone, las pasantías con alumnos, ¿sí? Obviamente todo el material que se produzca, publicarse en revistas, compartirlos en congresos, hacer charlas de difusión, o sea, la información es libre, producciones de tesistas, de trabajos finales de carrera, maestrías, doctorados, y lo que tenga que ver con la parte académica. Obviamente que nuestro interés en el proyecto es un nivel técnico, o sea, lo que nosotros esperamos o ese alcance tiene que ver con la dinámica de las reservas de pecan, utilizando este tipo de productos, relacionarlo con la fenología, o sea, ir midiendo qué es lo que sucede, si esas reservas tienen que ver, y sabemos que sí, vamos a ir a comprobarlo, si tiene que ver con el despertar, o sea, con la brotación, con la evaluación del rendimiento y la persistencia, ¿sí? En este caso, tratar de ver si esas relaciones o correlaciones en realidad entre los niveles de reservas y los rendimientos se pueden medir y se pueden contar. Y queremos ver en algunos años también, pues esto no solamente trabajo de un año, ver e investigar sobre la alternancia, ¿sí? O sea, si los niveles de reservas tienen que ver con el tema alternancia. Contribuir con lo que es la base, en este caso de pecan, de lo que tiene que ver con los niveles de referencia, ¿sí? O sea, cuáles serían los niveles de referencia de las distintas variedades de pecan, o las que estamos trabajando, en relación a favorecer, en este caso, la acumulación. Bien, lo que hicimos fue firmar ese convenio. Ahí se puede ver al ingeniero Dabad, al ingeniero Ricardo Andró como decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, a la especialista Gabriela Morelli, y en el caso del secretario de Relaciones Institucionales, Matías Barrenechea, ¿sí? Esto fue durante el mes de junio, donde pudimos firmar ese convenio de vinculación. Inmediatamente nos fuimos a trabajar al campo, obviamente bien alineada la parte comercial, en este caso de Agrosuma, la parte técnica de cultivo, el ingeniero Mariano Marcó, la líder, en este caso del proyecto, por parte de Universidad, Gabriela Morelli, y Camila como pasante del proyecto. Estos son hasta ahora los integrantes, esto tiene muy poquito, pero bueno, lo que esperamos nosotros es encontrar respuestas hacia cuestiones mucho más que tengan que ver con las reservas, con productos estratégicos, de aplicación en algunos momentos, y ir viendo cómo es esto y cómo se relaciona con el cultivo de pecan, ¿sí? Bueno, este sería nuestro QR, donde pueden obviamente consultar y encontrar todo lo que dice sobre los productos que tenemos, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Díganme ustedes. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por la presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí. Queda abierto un espacio de preguntas para las dudas que tengan, para observaciones, para lo que ustedes crean conveniente. Aprovechemos la oportunidad de contar con una persona que sabe mucho del tema y que puede aclararnos bastantes cosas. Las preguntas, si las pueden hacer por el chat, yo las voy leyendo. Y si no, pedimos permiso y la hacemos en voz alta. Fabricio, ahí hay una pregunta del Cita Boffi, una colega, pregunta Bueno, de qué buenas modo se tardes. puede medir la concentración de arginina.
Bueno, existen laboratorios hoy en día, nosotros eso se lo dejamos a la parte de Agrosuma y sus vinculaciones, pero básicamente nosotros en el país, bueno, creo que un colega ahí dio una charla no hace mucho, contando acerca de cómo era la forma de medición, la forma de... pero básicamente venía más del cultivo de vid, y en algunos países, bueno, en caso de Chile, para cereza, o sea, se puede perfectamente medir en raíz, ahí como hablaba y yo comentaba hace un ratito, en raíces jóvenes del año, las raíces blancas, cerca de lo que tiene que ver con el riego, en el caso que exista. Es muy simple, el tema es interpretarlo, porque encontrar un valor, no sé, 5, me está diciendo qué pasa. Pero bueno, el tema es relacionarlo con algo. Eso sería una forma de medirse. Perfecto. Sí, sí, lo que venimos haciendo, Fabricio, hasta ahora es eso, estamos midiendo Perfecto. reservas en raíces. Santiago Molina, el colega, fue el que explicó este tema en una de estas Perfecto. charlas de la CAP. Tuvimos presente. Otra pregunta, ¿cuáles son los productos o los tipos de productos que se probarán en esta investigación? Bueno, eso es algo que la empresa recién empieza con este tipo de producto. Esto no es de un día para otro, el producto no es probar esto a ver qué pasa, hay una investigación. Estamos en este momento sí, investigando 2 o 3, alineados con lo que te conté, eso tienen códigos, se empieza a trabajar con letras y códigos hasta que luego de las pruebas terminan siendo comerciales. Hoy te podría decir que estamos parados en este lugar y precisamente firmamos un convenio para probarlos. Correcto. No fui yo el que te preguntó, Fabricio. Oh, no importa, no importa. Humberto Álvarez pregunta si se ha probado una aplicación exógena de arginina, Y bueno, qué una de las... concentración y si se Perdón. tuvieron resultados. Mirá, una de los temas es ese, o sea, tratar de ver qué sucede. El tema que es una molécula interesante, pero no es tan estable, ¿sí? O sea, uno no puede agarrar y decir aplico esto, o sea, hay que favorecer un proceso en realidad. ¿Sí? Ojalá tuviésemos alguna poción milagrosa como para decir hago esto y pasa esto. El tema que en el caso de la biología podemos ver y aplicar algo y ver para dónde sale. Pero en definitiva, la idea es trabajar de modo estratégico y con precursores, con otro tipo de cosas, y teniendo en cuenta también el momento en que está la planta. Eso es algo que lo hemos hablado y lo hemos visto. En qué situación está en el momento, o sea, la importancia de hacer fenología. Y porque en eso es donde vos vas a tener la respuesta. Y lo otro es cómo se aplica. No es lo mismo aplicarlo a suelo que a foliar, la planta lo va. Y también en ese momento, acordate que estás trabajando desde fin de lo que sería deformación de fruto hasta caída de hoja. O sea, ¿qué está pasando? Ahí generalmente este tipo de cultivos donde recibe la mayor carga de fertilización. O sea, que estás trabajando con productos también con nitrógeno. Entonces, entender el proceso de qué es lo que hace la planta con ese nitrógeno, ese es lo primero que nosotros empezamos a investigar. ¿Qué hace la planta con el nitrógeno que le aplicas a suelo? ¿Sí? ¿Cuál es el nitrógeno que se removiliza, que sale de la hoja y va para la reserva? O sea, entender eso es lo que nos hace pensar también en la forma. Y otra es qué tipo de cuestiones están pasando respecto a la temperatura de suelo, temperatura del aire, nivel hormonal. O sea, hay muchas cosas que están en esto. Por eso nosotros creemos que abordar el tema a nivel multidisciplinar es la solución. No sé si fueron varias respuestas a la vez. Bueno, está bien. Otra pregunta. ¿El aminoácido arginina está libre en la naturaleza o necesariamente se lo provee
con un coadyuvante. Bueno, ahí estamos hablando respecto a la pregunta anterior. Sí, Nosotros desconocemos, vamos a alinearnos en algo así, conocemos las rutas y sabemos cómo termina esto. Acá hay mucha enzima, hay mucho material nutricional en el cual vamos a intentar investigar. Se lo dejamos un poquito al convenio y que traten ellos de descifrarlo. sí, claro. Pero hoy te diría que es aplicar algo así, muy probable que si lo aplicás te lo lleve a alguna otra cosa. Es lo que hablábamos hoy. Es muy difícil tirar algo y que termine en algo si el proceso se está dando. ¿Tienen pensado que los productos comerciales queden registrados para uso en Pecan? No, eso siempre lo estamos viendo, siempre se analiza. Agrosuma es una empresa, en este caso, que tiene esa política. Hoy queremos trabajar específicamente en Pecan, porque vemos que hay, podemos dar una solución. Hay una serie de pasos que sigue el producto hasta que obviamente se pueda trabajar en este tipo de cultivo. No podemos vender un producto como empresa comercial si no está registrado. Correcto. Consulta si tienen contemplada alguna interacción entre sus productos e inductores de brotación. Y ahí ya estás hablando de dos procesos distintos, ¿sí? O sea, no es mala la pregunta, y es algo que si te parás en el momento que yo te dije, el de lo que sería donde la fruta empieza como a desvincularse de la planta, y el periodo de caída de hojas, ahí estás hablando de una reasignación de cosas. Lo que me estás preguntando tiene que ver con el ciclo siguiente, ¿sí? O sea, que es la utilización de la reserva. Ahí hay algo bueno, y sería una línea linda de trabajo para más adelante para el convenio, que es cómo esto que armamos se desarma. Ojo, ahí habría para mí una punta interesante para laburar. Pero eso dependerá un poquito del avance del convenio. Pero es interesante la pregunta respecto a la brotación. Hoy estamos más centrados en cómo guardarlo, más cómo sacarlo. ¿Se El entiende? próximo paso va a ser cómo usarlo. Y vamos por ese lado, claro. Acordate que hoy inductores de brotación o compensadores de frío, como quieras llamarle, están alineados, pero no bajo la normativa de lo que es la reserva, Claro. sino la utilización. O sea, mover lo que serían los inhibidores, o sea, salir más por otro lado y utilizar esta reserva. Entonces, un poco de la teoría habla de eso también, de si se guardó de una forma, se puede utilizar de la misma, qué necesito para removilizar, o sea, es una línea interesante de trabajo, pero pertenece a una etapa posterior. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Creo que ha sido bastante clara tu explicación y la explicación de en qué se está embarcando, Agrosuma, digamos, Uf. Bueno, con que vos también, ojo, mirá que estás también en esto, contamos con tu experiencia, Mariano, Bueno, por favor. Nuestro acá ojo, aparece otra preguntita, mira, antes que te vaya, Fabricio. sí, no me voy. Si no fuera el nitrógeno para la formación de aminoácidos y proteínas, principalmente en raíces, ¿qué otros elementos, parte de las reservas, serían interesantes monitorear? Bueno, ahí yo, tanto Muñoz como Valenzuela, como algunos autores que investigamos, ellos hablan de almidón, hablan de hidratos de carbono, pero eso yo se lo dejo un poco más a lo que sería lo que tiene que ver ya con un proceso de fotosíntesis, y la planta permanentemente hace reservas de esa naturaleza. O sea, el hidrato de carbono está, el uso de la eficiencia del nitrógeno es más limitante, porque o lo saca del suelo, o se lo damos como fertilizante, o lo removiliza. En el caso del almidón, ahí está, en el caso del almidón, es carbono, o sea, los va a sacar del... Está bien, no digo que no. Autores están bastante alineados con que... Pero bueno, yo teníamos que empezar por trabajar con el uso eficiente del nitrógeno, pero sí están totalmente correlacionados los niveles en algunos otros frutales, lo que tiene que ver con almidón. Sería interesante, creo que Chile también trabaja mucho en cereza, lo hemos visto.
Te agrego, Fabricio, también Sí, Mariano. la medición en raíces de fósforo y potasio. Bueno. Bien. Ahí ya estamos hablando de nivel nutricional. Sí, sí, y sobre Pero, todo fuente de energía, como son los ATP y exactamente, el potasio en lo que es la movilización, ¿no? exactamente. Esos dos, que generalmente vienen con estudios, generalmente los hacen Exacto. ustedes, estudios de foliares, mucho más que todos foliares. Sí, es Ujú, importantísimo. ujú. Hoy nosotros en el convenio queremos ver la dinámica de la arginina, con todos esos cosas que estamos hablando, están dentro de los parámetros. Tema que por ahí no conocemos todavía tan a pleno cuáles son esos parámetros. No sabemos si los planteles son nuevos, son viejos, o sea, cómo se viene dando. Y yo lo enfocaría más al tema del calentamiento global. Es un Ujú, tema muy interesante. ujú. ¿Mm? Acá el amigo del Perú, del consorcio Pecano, aporta que ellos miden en el Perú eh, en raíces, almidón y arginina en Perfecto. agosto y en septiembre, sobre la variedad maja, ¿no? Bien, sobre la época, esa es otra que tienen ellos interesante. Allá no tienen tanto como frío como nosotros más al sur, pero nosotros está bien clarito cuál es el momento para hacer esa medición. ¿Sí? Lo hemos hablado con vos, inclusive los autores nos hablan del periodo ese, en donde está como que se da el máximo nivel de reserva, ¿sí? Antes de la brotación. Entonces, también podemos ver el tema de la raíz como órgano, en este caso, que no para nunca. Eso es algo interesante también a valorar, Mariano. Correcto, ¿Mm? Pero bueno, correcto. Bueno, acá te mandan felicitaciones, etcétera, agradecimientos. Eh, el CITA aporta que ellos hacen seguimiento de grados Briga en savia bueno, y pregunta si se puede estudiar si hay arginina en savia. y principalmente nosotros tenemos que ver por eso, el convenio hoy por hoy está parado sobre una demanda, ¿sí? Después los mecanismos para todas estas cosas se encarga obviamente la empresa y la universidad. Pero sí, hay lugares inclusive que nosotros no tenemos cómo medirlo. Tenemos que Claro, contar a lo mejor con otro país o con otra tecnología, que me parece interesantísimo esa información que dice el ingeniero en Perú, inclusive sería interesante ver cómo se correlaciona eso, pero son estudios medios largos, ¿sí? Nosotros estamos medio como tratando ahora de ver este tema de reservas, y todo lo que podamos ir aprendiendo, obviamente ir compartiéndolo, obviamente, con ustedes. bueno, eh, no hay más preguntas, Fabricio. Desde ya, en nombre de la Cámara, te agradezco enormemente la gentileza de habernos dado esta charla y nuevamente reitero mi felicitación a Agrosuma por ocuparse de nuestro cultivo, algo, la verdad que bastante raro. Así que estamos muy contentos con esto. Estamos muy contentos con esto. Mariano, a ustedes, a la Cámara, en nombre de la empresa a la cual trabajo, agradecerles mucho la invitación. Sí, ya es el segundo año que estamos con ustedes. Nos sentimos, obviamente, tanto con Belén como con todos impecable. Y bueno, a disposición sobre el tema que necesiten o algo, Agrosuma escucha. Tenemos un departamento, en este caso técnico, de investigación, donde tratamos de, en lo posible, ver de qué manera lo vamos orientando para encontrar a la gente que sabe y que nos dé esas respuestas. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar y nos veremos en la próxima charla. Buenísimo. Saludos.